Perfecto, doctor Daniel. En todo caso, vamos a dar inicio a esta ponencia. ¿Puede encender su cámara? Ya mismo. Ya, perfecto, doctor. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida también al doctor William Lucho, al licenciado William Lucho, que está con nosotros, conectado. Hola, Sí, sí se logró oír. pero ¿ya tenés todo? Yo termino ahora, estoy dando una clase, termino y te voy a pasar otra cosita. ¿Eh? Sí, sí, Perfecto. Doctor Daniel, entonces, ¿puede encender su cámara? perfecto. Listo. Pelo. Bueno, Sí, doctor Daniel. listo. Bueno, listo. Mejor. Chao. Hola, perdón Eduardo, No, no estaba se, contestando una llamada. sí, no se preocupe. Doctor Daniel, ¿puede encender su cámara, por favor? Ya la enciendo. A Ya. ver. Sí, está en el mismo Zoom, en la parte. Ahí está. Perfecto, doctor Daniel. Un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Usted es parte de nuestro stage internacional en este módulo 7, en la unidad de cuidados neurológicos del paciente en UCI. Vamos a presentarlo. Usted es especialista en terapia intensiva por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es profesional de certificaciones médicas por la Academia Nacional de Medicina y también es neurointensivista. Doctor Daniel Godoy, es un gusto y un honor tenerlo con nosotros en así esa especialización. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Agradezco mucho la invitación, es un honor para mí, así que estoy a disposición. Perfecto, doctor Daniel. Bueno, a nuestros participantes les decimos que cualquier consulta, cualquier duda la puedan mencionar al finalizar de cada ponencia, ya sea encendiendo su audio o a través del chat del Zoom. Doctor Daniel, puede dar inicio a su ponencia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Perfecto, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de Latinoamérica, de Perú específicamente. Y bueno, en estos minutos voy a tratar de resumir de la mejor manera posible un tema tan complicado, tan puesto en boga últimamente, que ha surgido una serie de cambios y sobre todo de formas de pensar, de formas de abordar el problema. Si bien el título original es Monitoreo de la presión intracraniana con dispositivos electrónicos, eso da apertura a una amplia gama de cuestiones que vamos a tratar de dilucidar en estos minutos. El monitoreo invasivo de la presión intracraniana, sí, a ver, antes que nada es importante refrescar algunos conceptos, ¿sí? Monitorear viene del latín monitoriare, que significa anticiparse, vigilar un evento y avisar sobre ese evento. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene el monitoreo? En primer lugar, alertar sobre cambios en la condición clínica que está sufriendo un paciente determinado en un momento determinado. Obviamente que también nos aporta información en relación a los eventos fisiopatológicos, al diagnóstico y obviamente a la respuesta que pueda tener una terapéutica específica que podamos haber implementado en ese paciente. Es importante también ver la tendencia, o sea, qué pasa con el monitoreo a medida que transcurre el tiempo. Y muchas veces esa información nos brinda valor pronóstico para nosotros, plantarnos frente a una situación, conocer cuáles son las posibles alternativas que pudieran ocurrir durante la evolución de esta enfermedad y al mismo tiempo nos brinda información que nos permita a nosotros transmitirla a la familia de manera adecuada. Sin embargo, el monitoreo tiene interrogantes. ¿Cuáles son? Primero, ¿existe evidencia científica acerca de que monitorear una variable determinada sea útil para el paciente? ¿Esas variables a monitorear facilitan el manejo del enfermo?
mejoran el pronóstico. Y a la hora de uno tener que hacer invertir a la gente que administra los seguros de salud, las clínicas, los sanatorios o los hospitales, convencerlos de si la relación riesgo-beneficio es realmente adecuada a la hora de implantar un monitoreo determinado. Sin embargo, fíjense ustedes que en el proceso del monitoreo existe una compleja interrelación. Y esa interrelación obedece, en este caso particular, al aumento de la presión intracraniana, por ejemplo. Y durante ese fenómeno, uno lo observa, lo reconoce. ¿Qué significa lo reconoce? De que el monitor que estamos utilizando en un momento determinado está realmente brindando la información correcta. Una vez que nosotros estamos seguros de esto, tenemos que comunicarlo. La enfermera al médico, el médico al staff, y el staff, si es necesario, ¿sí?, discute, analiza, toma una decisión, espera la respuesta a la terapéutica o a la decisión que se ha tomado y observa el resultado. O sea que no es el solo hecho de monitorear, obtener una curva, obtener un número y ahí se termina el problema. No, todo lo contrario. Eso requiere un profundo análisis de la situación, la toma de conducta en consecuencia, el análisis de la misma en el contexto fisiopatológico en el que se está desarrollando y obviamente si se opta por una conducta de tratamiento, ya sea médica o quirúrgica, observar la respuesta que uno pueda tener después. Así y todo, ningún método de monitoreo por sí mismo mejora a ningún paciente y menos aún su pronóstico. Es la información que brinda el monitoreo, analizada como corresponde, en un contexto, y con todos esos pasos que vimos en la intermediación, hasta la toma de conducta final, la que en definitiva mejora el pronóstico. Esto es importante de recalcar, ningún monitor salva la vida de nadie. Y la información, si no está debidamente analizada, si no está debidamente en cierta forma, digamos, elaborada en todo su contexto, muchas veces puede llevar a conductas erróneas que compliquen la situación del paciente. Por eso es importante la multidisciplina, el análisis, la decisión. Si uno va a adoptar una terapéutica determinada en base a un monitoreo, tiene que conocer tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son ellos? La fisiología, el conocimiento, la interpretación de la fisiopatología, o sea, del contexto en el cual se está desarrollando, observar, analizar, pensar y sobre todo tener en cuenta no solo el conocimiento, sino la experiencia que uno ha acumulado a lo largo de los años en el tema este específico y el sentido común, que muchas veces el sentido común es el más difícil de transmitir de generación en generación y el que muchas veces, su falta sobre todo, nos lleva a tomar conductas erróneas. En cuidados intensivos, sobre todo neurológico, neuroquirúrgico, además del monitoreo sistémico de las variables que ustedes ya conocen, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, tensión arterial, saturación arterial de oxígeno, etc., para manejar un enfermo neurológico necesitamos dos pilares más. Uno, obviamente, el examen clínico y apoyado este o auxiliado este por la neuroimagen, sea la tomografía o sea una resonancia nuclear magnética, dependiendo del caso, la cual nos va a brindar la información anatómica, información también fisiológica, información fisiopatológica debidamente analizada y sobre todo nos va a poner en una situación que nos va a permitir tomar una conducta. Sobre todo en la primera fase de un paciente neurocrítico, la conducta de si debe ser sometido inicialmente a una cirugía o no. Y el neuromonitoreo específico, propio del cerebro, que puede ser continuo o intermitente, que puede ser invasivo o no invasivo, como es la tendencia actual.
Si repasamos un poquito la historia, la primera mención de la presión intracraniana data de 1764. ¿Mm? Domenico Cotugno fue el primero que descubrió el líquido cefalorraquídeo y que ese líquido cefalorraquídeo podría tener alguna interrelación más tarde corroborada por Monro y Kelly, que eran dos cirujanos generales, patólogos dedicados a hacer autopsia, donde ellos, por vez primera, a través de su ley, que la vamos a ver un poquitito más adelante, la del establecimiento de la doctrina de Monroe Kelly, establecen los pilares fundamentales de qué es la presión intracraneal. Magendie fue el primero que aceptó y analizó el líquido cefalorraquídeo, y la primera medida de la presión intracraneana data de 1916, cuando Kenkestut, a través de una punción lumbar, ¿sí?, determina, mediante manometría, la presión del líquido cefalorraquídeo igual en aquella época a la presión intracraneana. Y así sigue la evolución hasta 1960, donde un neurocirujano sueco, Neil Lundberg, establece que el monitoreo de la presión intracraneana es seguro. Es el primero que lleva a cabo el monitoreo de presión intracraneana a través de un catéter colocado a nivel ventricular, donde establece ciertas pautas, como cuál es lo normal, cuál es lo anormal, y describe las famosas ondas de Lundberg. Esto marca el inicio, digamos, de la etapa de monitoreo de presión intracraneana, la cual no va a tener hasta la década del 70, principio del 70 y durante todo el 80 su mayor auge. Y ese auge va a estar dado básicamente, digamos, por el traumático Madataban. ¿Qué fue el traumático Madataban? Fue la base de datos más grande de aquella época, llegaba a cabo por la Universidad de Virginia, que en ese momento era un centro top neuroquirúrgico a nivel mundial, donde se establecen las primeras bases de datos grandes, los Big Data de aquella época, que empiezan a analizar el monitoreo de la presión intracraneana, sus causas, sus consecuencias, hasta hoy día, donde ya empiezan, fíjense ustedes, en 2012, un estudio llevado a cabo en Latinoamérica, fundamentalmente Bolivia y Ecuador, que fue el Best Tip Trial en el 2012, donde establece un cambio de paradigma, como vamos a ver más adelante, porque en aquella oportunidad, hace 10 años atrás, ese estudio demuestra en dos grandes grupos, uno en los cuales se trató la hipertensión endocraniana con monitoreo de presión intracraniana, y otro grupo donde también se trató la hipertensión endocraniana, pero sin monitoreo, seguidos por la clínica y el hallazgo de la tomografía axial computada, los resultados fueron exactamente los mismos. Este estudio genera un cambio, un antes y un después, muchas veces mal interpretado, pero si uno lo analiza profundamente, esto originó un gran cambio en la medicina actual. Como les decía, en 1783, Monro y Kelly, Monro, un cirujano general, Kelly era su discípulo, establecieron que la presión intracraneana es nada más ni nada menos que la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los componentes de la cavidad craneal. ¿Cuáles son esos componentes? El parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo, la sangre en sus componentes arterial y venoso, y el líquido extracelular, aunque este es prácticamente despreciable o fue reconocido como despreciable hasta hace no muy poco, donde cambia a raíz del conocimiento fisiopatológico de ciertos sistemas como el linfático la interpretación de esta ley. Fíjense que el parénquima cerebral, ustedes saben que el cerebro es una estructura viscoelástica, que es no compresible, que pesa alrededor de 1200 a 1500 gramos, y el 85% corresponde al parénquima, al cerebro en sí, distribuido de la siguiente manera: un 45,5% a la glía, o sea, el tejido de sostén,
un 35,5% a las neuronas propiamente dichas y solo un 3,5% al líquido extracelular. Ese es el componente estático dentro de la cavidad craneana. Y tenemos dos componentes dinámicos que están, de cierta forma, con un volumen similar. El líquido cefalorraquídeo, con un volumen aproximado de 150 mililitros, más allá de que se producen alrededor de medio litro por día, y un volumen sanguíneo con un 7,5%, de los cuales el 75% corresponde al territorio venoso y solo un 25% al componente arterial. Entonces la suma de la presión ejercida por el parénquima, por el volumen sanguíneo, más el volumen del líquido cefalorraquídeo, establecen la presión intracraneal. Esto da origen a que años después, en 1960, Lanfit, en el Johns Hopkins, Lanfit era neurocirujano, a través de estudios llevados a cabo en animales, en ratas inicialmente, posteriormente trasladado a los cerdos, establece que hay una relación entre la presión intracraneana y el volumen. Normalmente, ¿no es cierto?, uno puede cambiar el volumen y la presión intracraneana no se va a modificar. Ya usted lo ven ahí con el estadio A. La presión intracraneana es normal. ¿Por qué? Porque los volúmenes parénquima, arterial, líquido cefalorraquídeo son normales. Si por alguna razón aumentara el volumen de alguna de las estructuras que ya forman parte de la cavidad craneana, por ejemplo, si aumenta el volumen del cerebro por edema, porque el cerebro se hinchó, se inflamó, aumenta el volumen del líquido cefalorraquídeo por hidrocefalia, porque hay trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo. O aparece una nueva masa, por ejemplo, a consecuencia de un trauma, aparece un hematoma o una contusión, para que la presión no cambie, por más de que se haya incrementado el volumen. La zona amarilla en la curva presión-volumen o curva de complacencia cerebral. La complacencia cerebral se define como la relación entre el volumen y la presión dentro de la cavidad craneana. Para que aumente uno, tiene que disminuir otro. Y esto es lo que ocurre en fisiología. El cerebro trata de compensar ese aumento de masa extra, ya sea propia, parénquima cerebral hinchado, o externa, producto de un trauma, un hematoma subdural. Si esto ocurre, para que la presión se mantenga normal, tiene que disminuir uno o más de los componentes que ya formaban parte de la cavidad craneana. ¿Cuáles son? Y los dinámicos. O es el líquido cefalorraquídeo o es el volumen sanguíneo cerebral. Y dentro del volumen sanguíneo cerebral, recordemos que casi el 80% es venoso. Entonces el desplazamiento inicial es del líquido cefalorraquídeo y venoso. En general, del compartimento craneal al compartimento espinal. Pero en fisiología hay una ley clásica, como la ley de Starling, que dice de que todo tiene un límite. La capacidad de compensación tiene un límite, no es infinita. Cuando se llega a ese límite de compensación, si sigue aumentando el volumen, la presión intracraneana va a aumentar en forma logarítmica, como se ve en el gráfico de color rojo. Entonces ese es un estado absolutamente descompensado donde empieza a incrementarse la presión intracraneana. El cerebro late, y no solo late el parénquima en sí, producto de la transmisión del ciclo cardíaco, de la pulsatilidad cardíaca, a el parénquima cerebral que tiene el lecho arterial, sino también hay pulsatilidad transmitida a través de los plexos coroideos al líquido cefalorraquídeo y cierto tipo de pulsatilidad del sistema venoso. Todo y cada uno de los componentes dentro de la cavidad craneana pulsan. Y esa transmisión de la pulsatilidad desde el corazón al cerebro es lo que da el origen
a la onda de presión intracraneal. ¿La presión intracraneal es homogénea en todo el cerebro? En general, sí. Durante la patología, no. ¿Por qué no? Porque el cerebro está compartimentalizado. Hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿A través de qué? A través de una prolongación de la dura madre, que es la hoz del cerebro. Y al mismo tiempo está compartimentalizado en un espacio supratentorial y en un espacio infratentorial donde se aloja el cerebelo y el tronco encefálico a través de la tienda del cerebelo. Esas prolongaciones de la dura madre hacen que se compartimentalice, de manera tal que si nosotros tenemos una lesión focal en un hemisferio, la presión intracraniana puede comportarse de manera diferente. Por ejemplo, aumentando en ese hemisferio y no en el contralateral o en el espacio infratentorial. En cambio, en patología difusa, eso sí puede llegar a, digamos, representarse o manifestarse como un aumento difuso de la presión intracraniana, sin necesidad de que exista una compartimentalización. Pero ese concepto es importante. Entonces, una de las preguntas que se hizo el profesor Becker allá por la década del 70-80, que fue uno de los impulsores del traumático Databank, era por qué había que monitorizar la presión intracraniana, si era necesario y por qué. En primer lugar, porque es la única forma de diagnosticar hipertensión endocraniana. Hoy es el gold estándar. No existe otra manera de diagnosticar hipertensión endocraniana si no la medimos, si no medimos la presión, o sea, si no la monitorizamos. ¿Por qué? Porque la presión intracraniana no puede estimarse por el cuadro clínico. Y cuando aparecen síntomas o signos clínicos de incremento de la presión intracraniana, generalmente son tardíos para el paciente. Cuando aparece ya es muy tarde y los pacientes generalmente evolucionan mal. En aquellos pacientes que están en coma, los síntomas o no existen, están totalmente enmascarados o son muy difíciles de descubrir. Y muchos de esos signos que aparecen tardíamente aún pueden hacerlo con ausencia de incremento de la presión intracraniana. Al mismo tiempo, si bien hoy por hoy la imagen es absolutamente necesaria, imprescindible y disponible en el manejo de un paciente neurocrítico, muchas veces hay signos que uno puede llegar a inducir el aumento de presión intracraniana, pero cuando uno lo monitoriza resulta que esta es normal. De manera tal que existen muchas dificultades, muchas controversias para estimar desde el punto de vista de clínico de una imagen. O sea que sí o sí es necesario monitorizar la presión intracraneal. Y otra razón fundamental para monitorizar la presión intracraniana es porque la hipertensión intracraniana, el aumento de la presión intracraniana, mata. Es un asesino serial, como Harley el sucio. De manera tal que es imprescindible el monitoreo. ¿Y por qué mata? Porque la hipertensión endocraniana produce toxicidad por hipoperfusión, por isquemia, o produce toxicidad por desplazamiento de estructuras mecánicas, originando herniaciones cerebrales que en definitiva van a terminar con la vida del enfermo. De manera tal que no existe razón en el contexto de una patología crítica aguda y grave para no monitorizar la PIC si está debidamente indicada. ¿A quiénes hay que monitorizar la presión intracraniana? A cualquier individuo que tenga coma, del cual nosotros no sabemos cuál es la etiología. En pacientes con hemorragia subaracnoidea, sobre todo aquellos que tienen mal grado neurológico, o sea que están en coma. A los pacientes que tienen tumores con hipertensión endocraniana, mucho edema, que puede ser en el preoperatorio, en el postoperatorio o durante ambos periodos. El accidente cerebrovascular, sobre todo el hemorrágico, aunque el isquémico en determinadas situaciones puede llegar a requerirla. Los pacientes que tienen trastorno de la circulación del líquido cefalorraquídeo y originan hidrocefalia.
los pacientes que tienen hemorragia intraventricular, las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis graves, y el traumatismo de cráneo, que es la niña bonita del monitoreo, ya que todos los estudios conocidos sobre el monitoreo de la presión intracraniana, su utilidad, indicaciones, consecuencias, provienen de estudios en pacientes con trauma de cráneo grave, a los cuales no solo habría que monitorizar, sino también a aquellos individuos con trauma de cráneo potencialmente grave o antes llamado moderado. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué dispositivos de medición tengo? Yo puedo colocar un dispositivo electrónico, hidráulico, en los ventrículos, a eso le llamamos catéter intraventricular o ventriculostomía. Lo puedo colocar en el parénquima, ese es un catéter o un monitoreo intraparenquimatoso, o lo puedo colocar por fuera, en el espacio epidural, a través de un transductor epidural, o a través de un catéter en el espacio subdural, o un tornillo a nivel del mismo espacio subdural. Esos serían los lugares de localización de los métodos de medición. Ahora bien, esos sistemas pueden ser muy sencillos, hidráulicos, se coloca un catéter en los ventrículos y a través de una columna líquida que puede medirse de por sí en centímetros de agua, o a través de un transductor colocado en intermediación del sistema, a su vez conectado a un monitor, y nos va a brindar una onda de presión intracraniana muy similar a una presión arterial. Estos sistemas hidráulicos generalmente se colocan intraventricular. Los sistemas hidráulicos intraparenquimatosos no funcionan, y menos aún los subdurales o los epidurales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este sistema intraventricular? El sistema intraventricular puede ser colocado de manera hidráulica o de manera más sofisticada. En los ventrículos pueden conectarse sistemas neumáticos, pueden consistirse en microchips, como vamos a ver más adelante, o fibras ópticas. ¿Cuáles son las ventajas? Es el gold standard, donde ahí provino toda la información inicial, todos aprendimos de esto. Permite al mismo tiempo, como está dentro de los ventrículos, drenar el líquido cefalorraquídeo o tomar muestras en el caso, por ejemplo, de una infección. Permite el control de la presión intracraniana a través del drenaje y es un sistema extremadamente barato, accesible a todo el mundo. Hoy un sistema de monitoreo a través de un catéter ventricular no cuesta más de 4 o 5 dólares. El inconveniente es que muchas veces estos sistemas, si no están debidamente cerrados, pueden dar lugar a pérdidas o a manoseo, ¿sí? Que como es al mismo tiempo invasivo, tiene el riesgo de infección, que es el riesgo fundamental. Esto requiere también manipulación constante de acuerdo a los cambios de posición que el enfermo se ha sometido durante el día, porque el nivel del cero, la calibración del punto cero, se hace o se debería hacer cada vez que se cambie de posición el paciente. El nivel cero siempre se coloca a nivel del conducto auditivo externo, a nivel del trago o a nivel del agujero de Monro, si uno lo extrapola a la anatomía cerebral. En ocasiones, cuando hay mucho edema y el sistema ventricular está comprimido, obviamente que hay dificultades para cargar el ventrículo. Es un sistema invasivo, es un sistema de que si hay sangre tiene riesgo de obstruirse, por ende de manipularse, y el que más riesgo de infección tiene hoy por hoy, y cuando menos hermético y menos cerrado sea el sistema, la probabilidad de la aparición de una infección es logarítmica, o sea, aumenta 10-15 veces la probabilidad. Los sistemas neumáticos, como el Spiegelberg, que es el único conocido o el único sistema disponible a nivel mundial, utiliza un balón en la punta que se infla y se desinfla. Esto está automáticamente controlado con el mismo monitor. Este monitor puede colocarse dentro del ventrículo, en el parénquima o en el espacio subdural. Es muy fácil de transportar porque es chiquitito,
pesa muy poco, puede ir a cualquier lado, tiene mínimos artefactos o desviación, el riesgo de infección es menor, generalmente no necesita ajustes después en relación a la posición que tenga el paciente, y algunos permiten determinar mediante un número, solo mediante un número, no mediante la curva que analizamos, la complacencia cerebral, o sea, la relación entre la presión y el volumen. ¿Cuáles son las desventajas? Que se autocalibra cada hora. El costo es intermedio, al menos acá en Argentina el promedio está entre 1.500 y 1.600 dólares. No muestra la curva de presión intracraniana en tiempo real, sino solamente muestra un número. Y tiene un software exclusivo. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que utilizar el mismo monitor que le provee el catéter. No podemos utilizar un sistema de monitoreo alternativo. Los microchips, hay dos tipos. El Codman de Johnson Johnson y el Raumedic, que es un sistema alemán que permite al mismo tiempo, con un solo catéter, la medición no solo de la presión intracraniana, sino de la temperatura cerebral y de la oxigenación cerebral a través de la presión tisular de oxígeno. Los costos obviamente son mayores, los microchips están alrededor de los 2.300 a 2.500 dólares. Y la fibra óptica, que es un sistema extremadamente sofisticado, un sistema caro, que tiene sus problemas, hoy por hoy para nosotros es prohibitivo, porque 3.500 dólares en el contexto económico que está atravesando mi país ha dejado prácticamente sin uso la fibra óptica, sobre todo debido a su costo. La fibra óptica o los microtransductores, o sea, los microchips, Cosmo, Raumedics o Camino, también puede colocarse intraventricularmente en el espacio intraparenquimatoso o subdural, también en el subaracnoideo. Los sistemas de monitoreo son fáciles de transportar. Una vez que se colocan, ya no se calibran más. Tienen mínimos artefactos o desviación. La desviación calculada está alrededor de los 0.05 milímetros de mercurio por día. Tiene una altísima resolución de las curvas. Las imágenes son muy buenas. Permiten al mismo tiempo monitorizar las tendencias, ver la evolución en el tiempo. No necesitan ajustes a la posición del paciente porque una vez que se coloca, se calibra y no se toca más. Por eso una de sus desventajas es que no puede ser recalibrado. Estos sistemas son muy frágiles y están proclives a la rotura, y el gran problema, como les decía, es la prohibición que el costo de por sí le transmite a todo este sistema. El intraventricular, como dijimos, un método sencillo, económico y fiable para medir la presión intracraniana. La medición es global porque mide todo el sistema ventricular, permite drenar el líquido cefalorraquídeo y es el gold estándar a partir del cual se desarrolló todo el conocimiento. Y el intraparenquimatoso, propiamente dicho, son los sistemas más usados. La fiabilidad va de acuerdo a donde se lo ubique. En general, el lugar de colocación es el hemisferio más lesionado, pero en general uno tiene que tratar de ubicarlo en una zona normal, para dentro de ese hemisferio más lesionado, para poder interpretar bien qué es lo que sucede. Es una muy buena alternativa al intraventricular. La probabilidad de infección, complicación hemorrágica y todas las demás que vamos a ver a posteriori son mucho menores. Sus ventajas que son fáciles de colocar, lo puede colocar un intensivista sin ningún tipo de problema. La morbilidad social del procedimiento es muy baja, mucho más baja que un catéter venoso central a través de una subclavia. La podemos colocar en la guardia, en la sala de terapia intensiva, en cualquier lugar. Y sus desventajas son que no permite drenaje líquido cefalorraquídeo. A medida que pasa el tiempo va perdiendo exactitud, como les dije, la variación que va sufriendo día por día, y que una vez que se coloca no se puede volver a calibrar. En patología difusa se recomienda en general del lado derecho, o sea, el hemisferio no dominante, por si sucede una complicación hemorrágica no ocasionar, por ejemplo, afasia,
Y si la patología focal, siempre del lado más lesionado. La presión intracraniana en sí, no solo es importante conocer el valor, el número, sino también las características que tiene la curva, la morfología de la curva, cómo va cambiando a medida que pasa el tiempo, cómo va cambiando en relación a la patología. Permite también el monitoreo calcular la presión de perfusión cerebral. Seguramente en clases anteriores se les ha enseñado que la presión de perfusión cerebral es la presión en la cual el parénquima perfunde, parénquima cerebral, y esto obedece a la relación entre la tensión arterial media y la presión intracraniana. De manera que para calcularla necesito conocer no solo la presión arterial media, sino también la presión intracraniana. La presión intracraniana también nos permite estimar si un paciente o si la circulación cerebral de un paciente funciona de manera adecuada, o sea, si autorregula, o sea, si es capaz de mantener el flujo sanguíneo por más que se modifique la presión de perfusión. La presión intracraniana nos ayuda a establecer esta relación. Al mismo tiempo, como vimos nosotros que es el gold estándar para el diagnóstico de hipertensión, si establecemos un tratamiento, nos permite evaluar cuál es la respuesta a determinado tratamiento. Y como también ya adelantamos, nos brinda información pronóstica sobre el enfermo. ¿Cuál es la presión intracraniana normal? Depende del grupo etario. En líneas generales, entre adultos, entre 5 y 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Estando el individuo acostado. Estando de pie, la presión intracraniana cae a cero, producto de la gravedad. En los niños es menor, entre 3 y 7 milímetros de mercurio, y en infantes, si tienen la fontanela abierta, aún entre 1,5 y 6 milímetros de mercurio. Ahora bien, la presión intracraniana no es solo un número. Se ha transmitido de generación en generación a través de los años que más de 20, más de 22 es peligroso y es el umbral a partir del cual uno debe comenzar el tratamiento. Las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Y el análisis del monitoreo de la presión intracraniana dista lejos de ser solo un número. Uno tiene que analizar todos los otros factores, la morfología, el contexto en el cual se desarrolla, la edad del individuo, la evolución, o sea, en el momento en el cual se desarrolla el incremento de la presión intracraniana, si el paciente está previamente operado o no, o sea, son múltiples las variables con las cuales esto se modifica. Y hoy por hoy, y sin tratar de abrumarlos con información, probablemente un individuo con 25 o 30 de presión intracraniana, analizado debidamente en un contexto, no requiera tratamiento. Y un individuo con 20, 21, analizado debidamente en el contexto, sí requiere tratamiento, o aún con presiones menores. De manera tal que lo importante que yo quiero transmitirles es que la presión intracraniana no solo es importante analizar el número, sino es mucho más importante analizar conjuntamente la morfología, los cambios de la morfología a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál sería la trayectoria? ¿Cuánto tiempo está elevada? Si 5 minutos, 10 o 15, porque existen aumentos transitorios de la presión intracraniana que no requieren nada más que observación. Por ejemplo, si ustedes cambian la posición de un enfermo de estar a 30 grados a 0 grados, la presión intracraniana va a aumentar. Pero si lo vuelven a colocar a 30 grados, va a caer en general a su nivel basal. Si ustedes tienen un enfermo con una patología grave, conectado a ventilación mecánica y le aspiran secreciones, la presión intracraniana va a aumentar, pero terminando el procedimiento va a disminuir. Si el individuo tose, la presión intracraniana va a aumentar, pero al mismo tiempo como aumentó va a disminuir. O sea, existen razones cotidianas, habituales en la terapia intensiva que llevan al aumento de la presión intracraniana. Como ese aumento es transitorio y fisiológico en relación a lo que nosotros estamos haciendo, cambio de posición o aspiración de secreción, eso generalmente no requiere tratamiento.
Sí requiere tratamiento el incremento de la presión, analizado en el contexto que se mantiene en el tiempo. O sea, una presión intracraniana de 25 o 30, que va a requerir tratamiento en un contexto, pero que se prolonga durante 15, 20 o 30 minutos, eso sí va a requerir tratamiento. Esto es muy importante, ¿eh? Y espero algún tipo de preguntas al final, porque es una de las cosas que hoy por hoy más trascendencia tiene. En 1960, Lumber, como les decía, estableció que la presión intracraneal normal era menos de 10 milímetros de mercurio. Lumber estudió con un catéter, un sistema hidráulico intraventricular, en pacientes con patología no siempre neurológica, sino muchas veces psiquiátrica. O sea que la presión intracraneal en estos individuos era de por sí normal, porque no había una patología estructural cerebral. Pero en aquella oportunidad estableció como el incremento leve a más de 15 milímetros de mercurio, moderado como más de 25 y severo como más de 40. Esto está en absoluta revisión y esto prácticamente solo lo traigo a colación como un trabajo histórico, la tesis del doctor Lumber, para todos aquellos que se van a dedicar a el cuidado neurocrítico no deben dejar de leerla. Si bien es de 1960, es una de las joyas de la medicina que uno siempre tiene que tener a mano y repasar. Pero Lumber describió tres tipos de ondas: las ondas tipo A, tipo B y tipo C. ¿Cuáles eran las ondas tipo A? Eran aquellas ondas que se desarrollaban siempre con un contexto de presión intracraniana previamente elevado. O sea, un paciente con 0 de PIC, o 1 o 2, no va a desarrollar ondas A. Las ondas A se desarrollan cuando el paciente tiene 15, 20 o 25 de base. Eso hace que durante el desarrollo de esta onda ascienda hasta 50 y hasta 100 milímetros de mercurio. Ese ascenso es rápido y tiene un descenso rápido con un plató, una meseta, que no pasa más allá de las 20 minutos. Estas ondas son patológicas y estas ondas son peligrosas y estas ondas deben alertar y actuar en consecuencia. Las ondas tipo B son similares a las A, con la diferencia de que el ascenso es lento, el descenso es rápido y que generalmente alcanzan no más de 50 milímetros de mercurio. También son patológicas. Tanto las ondas A como las ondas B obedecen a compromiso de la complacencia. Eso significa que si nos retrotraemos a la curva presión-volumen, estamos en el área roja, donde pequeños cambios de volumen originan grandes cambios de presión. En cambio, las ondas C no tienen ningún tipo de significado. Oscilan entre 0 y 20 milímetros de mercurio con una frecuencia de 4 a 8 por minuto. Y esto obedece nada más que a la transmisión de las oscilaciones de la frecuencia cardíaca o de las pulsaciones arteriales y de las oscilaciones, ¿sí?, de la ventilación. Esté el individuo en ventilación mecánica o esté respirando espontáneamente. Ahora, las ondas de Lumber, cuando uno monitoriza, son ondas lentas. Son ondas que uno las obtiene si el monitor, uno lo cambia al monitor de ondas lentas, o sea, a 50 milímetros por hora. Eso hace que se compacte una ondita con otra, y da el origen a las ondas de Lumber. Ahora, si yo estoy monitorizando a tiempo real, igual que un electrocardiograma o una onda de presión arterial, o sea, a 25 milímetros por segundo, yo obtengo este tipo de morfología de onda de presión intracraniana, la cual habitualmente tiene tres componentes: el llamado P1, el llamado P2 y el llamado P3. Uno, también conocida como onda de percusión. ¿A qué obedece la onda de percusión? A la transmisión intracerebral de la pulsación arterial. Por eso es muy similar su morfología a
la de la presión arterial monitorizada de manera invasiva. El componente P2 también se llama onda corriente, como si fuera una corriente de mar, también conocida como tidal wave. Y esta obedece, como es parenquimatosa, a las alteraciones que tenga el parénquima. Cuando este parénquima pierde la elasticidad, se vuelve más duro por edema, esa onda tiende a manifestarse en mayor magnitud. Y la tercera onda obedece a la onda dícrota, el componente P3. Esto significa que esto es la manifestación de las pulsaciones. Si el P2 era arterial parenquimatoso, el P3 es venoso. Entre el componente P2 y el componente P3, ahí señalado con una flecha gruesa, obtenemos lo que se llama incisura dícrota. ¿Esto a qué obedece? Al cierre de la válvula aórtica a nivel del corazón. Esos son los tres componentes normales de una onda de presión intracraniana con su respectiva análisis de cada uno de sus componentes. Pero esa onda tiene una amplitud. La amplitud es tomada como el tiempo basal y el pico más alto. En general no se toma a nivel de P1, sino a nivel de P2. Y cuanto más aumenta la presión intracraniana, más va a aumentar la amplitud, por lo que les decía. Por la transmisión en el parénquima, que está más rígido, esa onda radial que está en ese momento pulsando a nivel de los pequeños vasos sanguíneos de menos de 250 micras del parénquima, en un parénquima duro, hace que su amplitud aumente. Inclusive la amplitud puede aumentar mucho antes de que aumente el número. Yo puedo tener incremento de la amplitud sin que me haya aumentado el número. Y eso es una señal de alarma de que algo está pasando y que algo va a suceder en el futuro. Por eso es importante no solo la morfología y sus componentes, sino también la amplitud que tiene la onda. Fíjense ustedes cómo, a medida que pasa el tiempo, arriba ustedes ven la onda de presión arterial, abajo la onda de presión intracraniana y abajo la onda del volumen cerebral. Cuando aumenta la presión intracraniana, aumenta el componente P2, porque la estructura cerebral se vuelve más rígida y por ende aumenta su amplitud. Inclusive, vuelvo a reiterar, esto sucede antes de que aumente el valor numérico de la presión intracraniana. Ven ustedes cómo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, va cambiando la morfología a medida que aumenta la presión intracraniana. Fundamentalmente a expensas del componente P2. Empieza a aumentar el componente P2, la amplitud del componente P2 hasta llega a superar el componente P1, no solo ponerse a nivel, como ver arriba a la derecha, sino superar como ver abajo a la izquierda. Y si esto sigue sucediendo, se cambia absolutamente la morfología a una onda que en vez de tener sus tres componentes parece que tiene solo uno, que es todo P2, y esa onda piramidal o sinusoidal, ¿sí? En general es la puerta de entrada a el diagnóstico de hipertensión refractaria y muerte encefálica. De manera tal que ven ustedes que la presión intracraniana no solo es importante conocer el número, sino que es mucho más importante establecer su morfología a través del conocimiento de los tres componentes, cuál es la relación entre los componentes, P1, P2 y P3, la amplitud que debe tener ese componente. Y si uno lo extrapola a la morfología, a la onda en sí, ven ustedes cómo en el primer estadio, donde aumenta el volumen, la presión no se modifica, la morfología de la onda es normal.
A medida que se van agotando los mecanismos de compensación, parte amarilla de la curva, empieza a incrementarse el componente P2 y cuando ya aumentó la presión intracraniana porque los mecanismos de compensación están trabajando al límite totalmente exhaustos, la morfología de la curva se altera totalmente. ¿Cuáles son las complicaciones del monitoreo de la presión intracraniana? Las hemorragias durante la colocación, porcentaje 1 a 2%. Las infecciones, del 0,5 al 5%, mayor tasa de infecciones cuando el sistema es intraventricular y semiabierto, cuando el sistema es cerrado y hay un equipo multidisciplinario que está acostumbrado a tratar la tasa de infección es prácticamente nula. El daño del parénquima cerebral propiamente dicho. Estos sistemas hidráulicos son los más proclives a taparse, a bloquearse, entonces la lectura errónea está alrededor de un 5 a 10%. En ocasiones, a través del traspaso, originan pequeñas microhemorragias a nivel de la corteza cerebral, que eso es una lesión proconvulsiva, por ende las convulsiones es otra complicación. Que el sistema no esté herméticamente cerrado y pueda perder líquido cefalorraquídeo. Y si uno utiliza estos sistemas y drena más de lo que tiene que drenar, o sea, el protocolo de manejo no es el adecuado, ese drenaje excesivo puede ocasionar un fenómeno que es la hipotensión endocraniana, que eso puede ocasionar en determinadas situaciones, por ejemplo, herniación y muerte de los infantes. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa en esta primera intervención? Primero, que el monitoreo de la PIC es necesario, es imprescindible, es esencial en patología neurocrítica, siempre teniendo en cuenta el contexto, siempre teniendo en cuenta la fisiología y el conocimiento fisiopatológico de lo que uno está tratando y monitorizando. Sin duda, sin monitoreo no podemos establecer con certeza el diagnóstico de hipertensión endocraniana. Recuerden ustedes que todos los síntomas clínicos y hasta los tomográficos o son tardíos o no reflejan certeramente. Puede haber clínica sin aumento de la presión intracraniana, puede haber cambios en la imagen sin aumento de la presión intracraniana. Para monitorizar y observar una respuesta terapéutica, nada mejor que establecer el seguimiento del monitoreo. No todo es un número. La morfología, sus cambios de morfología, los cambios de tendencia, es tanto o más importante. Y como todo sistema de monitoreo invasivo, no está exento de ningún tipo de complicación. Así que muchas gracias por su atención en esta primera parte y quedo abierto a cualquier tipo de interrogante, dudas que pudieran plantearse. Eh, Muchas gracias, doctor Daniel Godoy, por la ponencia, por esta primera parte de su ponencia. Sí, si algún participante, alguna participante tiene alguna consulta, la puede realizar en estos momentos, ya sea activando su audio o si desea puede escribirle en el chat del Zoom. Muchas gracias. Después dice, a pesar de que se cierre la válvula del drenaje, ¿aún puede aumentar la PIC en la movilización? Sí, claro. Si el individuo tiene hipertensión endocraniana y uno cierra la válvula, obviamente va a aumentar, porque esa válvula de derivación, esa ventriculostomía, que está puesta a una altura determinada, a partir de la cual empieza el drenaje para que la PIC no aumente, esto también debería suceder durante el traslado. Y solamente cerrarse esa válvula, por ejemplo, la tomografía computada. Si ese incremento va a ser peligroso, por ejemplo, el individuo tiene ventriculostomía, yo le cierro y aumenta, por ejemplo, de 10 a 40, eso yo ya lo tengo testeado previamente en la sala de terapia intensiva, esos individuos en general, lo ideal es que uno asocie alguna otra pauta de tratamiento. Por ejemplo, o profundizar la sedación y la analgesia antes del traslado, o por ejemplo hacer un bolo de osmoterapia, ya sea salino hipertónico o manitol. Esas son las recomendaciones.